Éxodo capítulo 13 nos encontramos con que le dice el Señor a Moisés que tiene que consagrar a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece, dice Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo aquí el recuerdo de cómo Dios los va a sacar de la esclavitud con mano poderosa, como también van a tener que celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, y les recuerda las promesas, les recuerda cómo el Señor va a llevarlos a la tierra donde mana leche y miel, sacando a un montón de pueblos paganos de ese lugar y poniéndolos. Esto es lo que por supuesto va a detallar aún más después en el libro de Josué. Entonces les dice cómo va a ser esta fiesta, les dice las promesas que hay, y luego les dice que estas mismas cosas que le está transmitiendo hoy a ellos tienen que hacérselas saber a sus hijos. Cuando sus hijos, ¿cierto?, les señala cuando ellos pregunten, oye, ¿qué significa esto? Padre, ¿qué es lo que significa esto? Ellos tendrán que responder: con mano fuerte nos sacó el Señor y de Egipto y de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó, no nos dejó ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. O sea, esta idea de consagrar a los primogénitos es mostrar y recordar cómo el Señor Todopoderoso mató a todos los primogénitos con la última plaga de la muerte, y va a preservar entonces a los que son suyos, a los que son de su pueblo, a los que son escogidos, y tienen que recordarlo consagrando el primer animal nacido en los israelitas como el primer hijo consagrado a nuestro Señor. Luego nos cuenta cómo Faraón deja ir al pueblo y les dice que se vayan rápido, no sea que se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que van y salen, y trae consigo Moisés los huesos de José que le hizo jurar, cierto, solemnemente, de que se iban a llevar esos huesos cuando Dios los visitara. Y termina señalando este capítulo y diciéndonos que por la noche, bueno, por el día había una columna de nube que los guiaba por el camino, y de la noche había una columna de fuego para alumbrarnos. O sea, el Señor estaba guiando a su pueblo tanto en el día como tanto en la noche, después de haber salido de Egipto y de caminar y de andar por el desierto. ¿A qué nos lleva a meditar esto, hermanos? Nos lleva a meditar en lo siguiente. Después que Dios juzga a los egipcios matando a los primogénitos, ahora le dice al pueblo, ¿cierto?, que cada primogénito debía ser consagrado al Señor. Esto nos muestra que para el Señor la consagración era algo muy importante. Ahora, por supuesto, no es la consagración de los primogénitos, sino que ahora es que todos nosotros, como un pueblo escogido, como un pueblo redimido, como un pueblo comprado a precio de sangre, nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. ¿Qué es la consagración? Apartarnos de forma total y absoluta a Dios. Si el Señor no nos juzgó como deberíamos ser juzgados, o sea, no cayó sobre nosotros la ira que nosotros merecíamos, el Señor nos dio de su salvación, ¿acaso eso no debe llevarnos a la consagración? ¿Acaso eso no debería llevarnos a la humillación? ¿A consagrar todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro ser al reino de Dios? También podemos meditar en cómo las fiestas funcionaban, como la Pascua o los panes sin levadura, funcionaban para recordar al pueblo, para traerle memoria a esta historia del Éxodo y su significado, y cómo el Señor nos libró y los sacó de esa esclavitud. Pero también nosotros podemos recordar cómo el Señor nos salvó. Podemos recordar cómo nosotros estábamos, como decimos, ¿cierto?, en Egipto, en el mundo, totalmente perdidos. El Señor nos salvó, y ahora esas verdades no solamente deben quedar para nosotros, sino que también cuando nuestros hijos nos pregunten: Padre, ¿cómo tú llegaste al Evangelio? ¿Cómo tú conociste al Señor? Entonces nosotros podemos transmitirle y decirle cómo el Señor obró en nuestra vida, cómo el Señor transformó nuestra vida. Y más aún, hay una obligación, hay un mandato en Efesios capítulo 6, versículo 4, y en otros pasajes más, que tenemos la obligación de criar e instruir a nuestros hijos en el Señor. Un método muy común es la pregunta-respuesta, que generalmente se hacía mucho antiguamente entre los hermanos en los catecismos que existían, que eran para exactamente instruir a nuestros hijos. Tú, hermano, estás instruyendo a tus hijos, estás forjando esta enseñanza a tus hijos, estás esforzándote en transmitir las verdades del Evangelio a tus hijos.
¿Entiendes la responsabilidad que el Señor te ha dado a ti para hacer esto, transmitir estas verdades del Evangelio? Pero también podemos meditar en que cómo el Señor guía a su pueblo, cómo el Señor está guiando a su pueblo en las diversas dificultades que el pueblo está enfrentando. Aquí nos dice que por el día guiaba con una columna de nube y por la noche estaba con una columna de fuego guiando a su pueblo, mostrando que el Señor, la presencia de Dios, está siempre con su pueblo. Y recordemos, la presencia de Dios se acercó a nosotros de tal manera que Jesucristo se hizo carne. Jesucristo se encarnó, Dios se encarnó y la presencia de Dios habita en nosotros. E incluso Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que significa, la presencia de Dios morará en medio de ustedes por medio del Espíritu Santo hasta que yo regrese. Estaré con ustedes. La presencia de Dios está con su pueblo. ¿Y cómo puede estar la presencia de Dios si Cristo no está? Porque Jesús nos dijo que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es esa nube que nos guía de día, es ese fuego que nos guía de noche, es su presencia a través del Santo Espíritu guiando a su iglesia constantemente hacia su voluntad. Debemos acercarnos al Señor, confiar en Él y saber que Él está guiándonos hacia su propósito, hacia su gran gloria. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, dejarnos que nosotros seamos cada día guiados por la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.